Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. 1 de agosto, en estos momentos en que estamos haciendo este programa, hay el envío de la peregrinación que se dirige hacia Ciudad Barrios. Hoy no vamos a poder acompañar, tenemos compromisos en el trabajo, no podemos abandonar ese puesto y vamos a quedarnos dándole seguimiento y orando por todos y todas los que van en este momento siendo enviados desde la Catedral Metropolitana, desde la cripta de Catedral, donde está la tumba de Monseñor Romero. Caminan por 2 días, hoy y mañana va a ser la peregrinación. Bastante peregrinación va a ser en buses hasta que lleguen a Moncagua. De Moncagua ahora van a caminar el primer trayecto hasta Chapeltique y mañana el trayecto largo de Chapeltique hasta Ciudad Barrios. Abrazos a todos los que van en la peregrinación y que van escuchando este programa. Ayer finalizamos el libro del Éxodo, así va el orden, y hoy amanecemos para estudiar el libro del Levítico. Son cosas que tal vez en otro momento no se han estudiado mucho. Vamos a aprovechar el programa para poderlo profundizar. Y en la primera parte seguimos hablando de Monseñor Romero en esa tercera carta pastoral. La primera fue en la Pascua 77, la segunda 6 de agosto 77 y estamos en el 6 de agosto de 1978. Nos queda una, la de agosto de 1979. Yo sigo alabando la claridad de Monseñor Romero respecto a esos dos grandes problemas. Problema de la organización popular. ¿Por qué se da la organización popular? Y el segundo tema, la violencia. ¿Por qué se da la violencia? ¿Cuántas clases de violencia hay? Ayer estudiamos 5 violencias. ¿Qué hace la Iglesia frente a las organizaciones político-populares frente a la violencia? Lo que hace es iluminar. Ese es el trabajo de la Iglesia. Oigamos a Monseñor. La paz tiene que ser obra de la justicia. Se repudia una violencia organizada que ya toma una cierta mística de guerrilla o de terrorismo y que endiosa la violencia como fuente única de justicia. Hace crecer la espiral de la violencia. No puede ser la solución de nuestros problemas. Y se exhorta la capacidad de agresividad que Dios ha dado a los hombres para trabajar por la justicia y por la paz. Es curioso, hermanos, cuando en esta mañana de la transfiguración miramos los personajes que rodean a Cristo, todos ellos son personajes violentos. Moisés mató a un egipcio cuando veía reprimido a su pueblo en Egipto. Elías pasó a cuchillo a los profetas falsos, los que atropellaban la dignidad del verdadero Dios. Pedro desenvainó su espada cuando se quiso atropellar a Cristo en la noche de Getsemaní.
Santiago y Juan fueron llamados por el mismo Cristo los Boanerges, los hijos del trueno, hombres impetuosos, porque un día quisieron que lloviera fuego sobre un pueblo que no quería recibir a Jesús y a sus discípulos. Y allí los vemos, con toda su capacidad de violencia, con toda su fuerza de agresividad, pero dóciles a Cristo. La agresividad de los hombres es un instinto que Dios ha dado, pero si no lo sabe iluminar Cristo, cuando les dice a los Boanerges, no saben ustedes de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a matar, sino a salvar. Entonces, Cristo no mutila las fuerzas del hombre, pero las orienta por la fuerza cristiana. Y la Iglesia también hace un llamamiento cuando dice, el cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista, porque es capaz de combatir, pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que los cambios bruscos y violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo. Por eso exhortamos en nuestra pastoral a las fuerzas que se organizan a una lucha honrada con los legítimos medios de presión, no poner nunca su confianza en la violencia, no dejar envenenar nunca sus justos reclamos con ideologías de violencia. La Iglesia, hermanos, lámpara en la noche, ilumina no solo estos problemas sociales de la actualidad, ella también ilumina la intimidad moral del matrimonio, la intimidad moral donde tiene su fuente la vida. Ella está también contra el aborto, ella también contra las inmoralidades, contra el vicio, todo lo que es tiniebla y lleva al hombre por caminos de perdición. Esta lámpara del Cristo transfigurado quiere transfigurar nuestro pueblo. A mí me gusta mucho esta claridad, les digo, de Monseñor Romero, cuando pone como centro la paz. Como un cristiano, lo fundamental siempre será la paz. La paz se puede buscar por diversas fuentes, pero no cualquier fuente es lícita desde el Evangelio. Hay formas de buscar la paz que no son cristianas. Y alrededor de la palabra paz hay dos opciones. O somos pacifistas o somos pacíficas. Y Monseñor Romero aclara perfectamente: no somos simples pacifistas, predicadores de la paz. No, somos hombres y mujeres de paz. Pero no es que no seamos capaces de combatir, ¿cómo no? Somos capaces. Pero no nos interesa la violencia, no nos interesan las armas. Me gusta cuando cree Monseñor que si un día nos tocara como cristianos sacar la violencia para defender lo que sea, en este caso nuestra fe, el cristianismo, nosotros no somos cobardes, no somos pacifistas por ser pacifistas, somos pacíficos, y esto es muy distinto. Estaba pensando en aquel movimiento mexicano que se llama los cristeros. Es que la persecución de los gobiernos de turno muchas veces se ciega tanto como el Imperio Romano, que pedía que adoraran la estatua de bronce erigida en honor del emperador.
No, no podemos adorar esa estatua, porque adoramos a Cristo. Si no adoras la estatua, te mato. Mátame, pero no voy a adorar la estatua. Y ahí hay una manera de entender el Apocalipsis. En México, los cristeros, ¡viva Cristo Rey!, era el grito de guerra. Pero por llevar una imagen de un Cristo, ¿me van a fusilar? Fusílenme, no hay problema. Pero por defender a Cristo Rey, soy capaz de tomar una carabina, un fusil. Esto demuestra que cuando alguien quiere defender su fe, sí tenemos la capacidad, pero no buscamos ese camino. El camino nuestro es la paz. Hemos estudiado ayer los grados de violencia, las clases de violencia que se dan. 5 clases de violencia. Y Monseñor presenta a la iglesia como una lámpara que ilumina. Y al tirar la luz con la lámpara, se da cuenta que hay otras violencias. Y toca la violencia moral, la violencia del aborto. El niño que está en el vientre es indefenso y se le ejerce violencia para sacarlo de su hábitat en crecimiento, para tirarlo a la basura. Es violencia, y esa violencia no es cristiana. Por eso la iglesia alza la voz, porque esa criatura, que no es cuerpo de la mujer, es otro cuerpo, no tiene defensa. Allá por el año 84, tal vez usted recuerda, circuló un video sobre el aborto. Se hizo muy famoso ese video porque el niño en el vientre de la madre siente que llega un cuerpo extraño, unas pinzas, y el niño con sus manitas pelea y se aferra a la pinza. Tal vez recuerdan algunos, los que tienen más o menos mi edad. El niño prácticamente agarra las pinzas diciendo: no me hagas daño, no me hagas daño, no me saques, déjame aquí. Es una violencia el aborto. Como es violencia el reprimir la manifestación del 31 de julio de 1975, 30 de julio. Como es violencia quitarle la vida a 7 personas que están en una funeraria ayer en Guatemala. 7 masacrados de una vez. Es violencia. Y el cristiano, la cristiana, no acompaña esas violencias. ¿Tenemos la capacidad de pelear? Sí, la tenemos. No somos cobardes. Pero optamos por la paz. Un señor dice: miren el equipo que tenía Jesús, los que lo rodean. Moisés mató al egipcio. Elías a 450 sacerdotes de los Baales. Pedro le arrancó la oreja a Malco. Santiago y Juan, llamados Boanerges, hijos del trueno, deseando que lloviera fuego. Son violentos. Pero en la medida que van avanzando en la enseñanza de Jesús, se dan cuenta que hay alguna fuerza más grande que la violencia. Sí, es la paz. Sí, es el amor. Y por eso Monseñor en otro momento nos va a decir: la única violencia del cristianismo es la violencia hacia nosotros mismos. Yo me hago violencia a mí mismo, a usted misma. Esa es la mejor violencia. Optamos por la paz. Por eso
la iglesia, que es una lámpara, está iluminando lo que no es cristiano. Esa violencia no es cristiana. Entonces, como no es cristiana, no la acompañamos. Es una violencia que no es hacia adentro, es una violencia que es hacia afuera. El gobierno con todo su ejército y cuerpos de seguridad, la oligarquía con sus escuadrones de la muerte y las organizaciones populares con todas sus bases y sus grupos ya armados desde 1970. Estamos en el 78. Hay 8 años ya que existen grupos armados subversivos en el país. Entonces, por ese camino no se llega a la paz. No existe viabilidad para la paz por esos caminos. Hay 3 grupos que tienen fuerza militar. El gobierno, legalmente comandante general de las Fuerzas Armadas, jefe de todos los ministerios, por lo tanto de la policía y de los otros cuerpos de seguridad. La oligarquía, que juega las oscuranas y tiene escuadrones de la muerte. Y las fuerzas populares, que tienen sus ejércitos populares, su milicia. ¿Quién va a ganar? Dice el Papa Francisco, todos perdemos. En las guerras no hay ganador, solo perdedores. Por eso ese no es el camino cristiano. El camino cristiano es la paz. Y si quieres construir la paz, es la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Salíamos en las marchas en Guatemala en contra del gobierno porque estaban matando religiosos. Habían matado a Mirna Mac, nos mataron a Moisés Cisneros. Y salíamos a las calles a gritar: el nuevo nombre de la paz es la justicia. Así gritábamos. Porque si no hay justicia, no hay paz. Pero cuando hay justicia, brota como un manantial la paz. ¿Por qué no hay paz en muchos pueblos? ¿Por qué no hay una verdadera paz en nuestro país? Porque no hemos trabajado la justicia. Desafío que nos regala Monseñor Romero. Nos faltan 2 segmentos para terminar esta homilía del 6 de agosto de 1978. Les dije que ayer terminamos el Éxodo, vamos a leer el Levítico. No se me extraña lo que va a escuchar, es Levítico. Estamos en el capítulo 23, del 1 hasta el 37, y dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El día 7º se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo de siervos. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir,
a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del 7º mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este 7º mes comienza la fiesta de los campamentos dedicada al Señor y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles, los 7 días harán ofrendas al Señor, el 8º día volverán a reunirse en la asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponde a cada día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No sé cuál es su impresión. Estamos leyendo el libro de Levítico. Ya leímos Génesis, ya leímos Éxodo y estamos en el tercero, Levítico. Nos quedan Números y Deuteronomio para terminar el Pentateuco. Pero creo que le da la impresión a usted de que esta cantidad de celebraciones prácticamente paraliza a un pueblo. 7 días, 7 semanas, asamblea litúrgica, ofrendas, libaciones, rituales, y uno puede pensar, ¿y cuándo trabaja esta gente? Porque hay varios días que no pueden hacer trabajo, no solo el sábado, es que es fiesta litúrgica. Leyendo los comentarios a este libro de Levítico, nos damos cuenta que gracias a Jesús, todo esto queda sin efecto. Yo les he dicho mucho que este programa no es proselitista ni fundamentalista. Yo no quiero que usted se haga católico, no es esa la intención. Pero no es fundamentalista. Quiere decir que si aquí dice, entonces tiene que hacerse. Nosotros no somos fundamentalistas. ¿Se imagina usted guardando todos estos ritos, toda esta celebración? Sí, es que el día 14 fue el día de la liberación de la esclavitud de Egipto. Hay que conmemorar todos los 14. No solo el 14 de Nisan una vez al año, no, todos los 14. Y el siguiente día, el 15, sí, hay que hacer un gran culto porque es el... Y gracias a Jesús, nosotros no conmemoramos ni la salida de Egipto, ni la llegada a la tierra prometida, ni la fiesta de los campamentos. No, panes ácimos tampoco. Eso que se llama Pentecostés, 50 días, sí, no lo hacemos. Ellos sí, y lo siguen haciendo en su religión. Nosotros concentramos nuestra celebración en la Santa Eucaristía. No todos van, yo estoy seguro. No todos ni todas que escuchan este programa son católicos y no todos van ni a misa ni al culto. Algunos son cristianos a su estilo. Tal vez cuando se muere alguien, tal vez cuando se casa alguien, cuando alguien hace la primera comunión o hay un bautizo. Lo importante es que tenemos una sola celebración, la Santa Eucaristía. Ahí se concentra todo lo que describe el libro de Levítico. Todas las celebraciones conmemorativas, pues todas esas celebraciones las reunimos en el gran sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús. Mañana tenemos nuevamente la lectura de Levítico, solo 2 lecturas, hoy y mañana. Vamos a poner fin al libro de Levítico. Hoy también vamos a poner fin al capítulo 13 de Mateo. ¿Qué manera de finalizar el capítulo 13
del Evangelio de Mateo. Mateo 13, 54-58 dice lo siguiente: al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen?, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es el broche de oro. Después de haber explicado todas las parábolas, después de haber hablado, aclarado lo que es el reino de Dios, se parece a el sembrador que tiró la semilla. Una parte cayó en el camino, otra entre piedras, otra entre zarza y una parte cayó en tierra buena. También se parece a aquel sembrador que sembró semilla buena, pero el enemigo sembró cizaña en medio de la semilla buena. También se parece a la semillita, el granito de mostaza, chiquita, y llega a ser grande. Y la levadura, que no se mira, pero que hace crecer el pan. También se parece a la red. También se parece al padre de familia que escoge lo bueno y lo malo. Y no le creyeron. ¿Y este quién es? Si es uno de nosotros. Y por eso no hizo ahí muchos milagros. Cuando yo les invito a ver el mapa imaginario, en la parte sur está el reino de Judá, 2 tribus, algunos dicen 2 tribus y media. La tribu de Judá, que pone el rey, la tribu de Leví, que pone los sacerdotes. Y por ahí dicen que está una parte de la tribu de Benjamín, pero 2 tribus. Pegado al reino del sur está el reino del norte, 10 tribus, dispersas porque las han destruido. Y después de todo ese gran reino del norte, 10 tribus, está la Galilea de los gentiles. En esa Galilea de los gentiles está Nazaret. Ahí se crió Jesús. ¿Por qué Nazaret? Si Jesús fue o nació en Belén, la tierra de David, la ciudad de David, ¿por qué no se quedaron a vivir ahí, en Belén? No, se fueron hasta allá. Estratégicamente, si hay un proyecto de Dios, el proyecto de Dios va a chocar con el imperio. Y el imperio tiene mucha presencia en Belén, en Jerusalén. Entonces, mientras más lejos del imperio, mejor. Por eso Jesús va a la Galilea, va a Nazaret, a su pueblo, porque no quiere estar mezclado con la gente del imperio. Los 3 evangelios sinópticos nos presentan a Jesús en un viaje único, desde la Galilea de los gentiles hasta la capital Jerusalén. El centro de poder está en Jerusalén. Por eso Jesús camina en los sinópticos desde la periferia. Y hoy, después de haber dado semejante discurso de las parábolas del reino, Jesús se va a su pueblo,
no dice el nombre, pero su pueblo es Nazaret. Si aquí está su madre, no es hijo del carpintero, ahí están sus hermanos. ¿Y de dónde les sale tanta sabiduría para hacer milagros? Y Jesús sentencia: un profeta no es querido en su tierra. Ser profeta es estar dispuesto a ser odiado. Monseñor Romero fue odiado, pero también inmensamente amado. Hoy, en la medida que crecemos los que amamos al profeta Monseñor Romero, en esa misma medida desaparecen los que odiaban. Algunos todavía siguen odiando a nuestro profeta. Aquí hay una excepción. Amamos al profeta. Ahí va esta caravana hacia Ciudad Barrios. Dios bendiga esta caravana, esta peregrinación. El arzobispo estaba celebrando la misa de envío. Dios bendiga. Hoy inician las fiestas aquí en San Salvador. Hay cohetes, usted alcanza a oír cohetes por todos lados desde las 4 de la mañana. Hay alboradas, hay chuco, sí, pero ahí va una caravana mostrando que ama a Monseñor Romero. Varios obispos estuvieron presentes en la misa de envío. Dios bendiga a los obispos. Ojalá amen más todavía a Monseñor Romero. Ojalá crezca el amor por nuestro profeta y no nos vaya a decir Monseñor Romero: a un profeta no lo quieren en su pueblo. No, Monseñor, aquí lo queremos, lo amamos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.